Bienvenidos jóvenes a la semana 3 de Ética 2. En esta semana, que en fechas trae del 8 al 12 de marzo 2021, incluye 2 actividades, es decir, los temas son la influencia de la realidad social en la configuración de la identidad del adolescente y por otra parte el perfil del adolescente en la posmodernidad. Estos son los 2 temas más importantes y de toda la unidad y que tienen pues mucho más contenido. Tenemos que esta influencia social se divide en temas de economía, política y religión. La adolescencia, como una fase específica del desarrollo humano, tiene una dimensión psicológica y otra sociocultural. Tenemos pues que hacer énfasis en la parte social y cultural. Erik Erikson, como ya había sido mencionado en la semana 1, desarrolló una teoría psicosocial precisamente dando mucha importancia a este aspecto porque el resultado de las relaciones que el individuo establece con el entorno social es parte fundamental de su identidad, de su personalidad. Y esto es, la relación social se traduce en términos de personas, de instituciones o situaciones sociales. Erikson decía, no solo nos rodea, decía, sino que está dentro de nosotros, a que se refiere al contexto social. Interiorizamos la vida a través de esos padres de la infancia que gradualmente nos van educando con estas ideas sobre cómo comportarte, qué se espera de ti en tu comunidad o sociedad. Entonces tenemos que el primer apartado es la política. Para los adolescentes no es nada atractivo, por lo tanto muestran gran indiferencia y poco deseo de participación. Mucho de esto se debe a que las decisiones de cada gobierno y en cada país generalmente pues no toman en cuenta a los jóvenes adolescentes, sino a partir de los 18 o 21 años de edad, según el país del que se trate. Por lo tanto, hay apatía ante temas políticos. La economía, sin embargo, sí llama mucho la atención de todo adolescente. Es una de las áreas que podría considerarse tiene menores repercusiones en la configuración de la identidad, pero porque ustedes porque los adolescentes en general pues no participan, ¿no? de un trabajo, de un salario, sobre todo cuando inician en la pubertad, adolescencia, es decir, sexto de primaria o secundaria, pues no es tan común. Sin embargo, viene a ser ya en la prepa cuando empieza a despertar mucho mayor inquietud porque el dinero ejerce una influencia determinante en los gustos y en las preferencias que el joven demanda y las demanda con cierta vigorosidad. ¿A qué me refiero? Que todo adolescente quiere cosas de tendencia, de moda, dice acá, casi obsesiva, hacia falsos satisfactores en todos los niveles socioeconómicos, para todas las clases sociales, ¿no? El lujo y ostentación, la manía del despilfarro, la obtención de lo superfluo, o sea, algo que realmente no es necesario, no es vital, a eso se refiere esa palabra. Entonces, aquí se te invita a que como adolescente seas mucho más consciente desde la escuela, desde esta materia, que se contribuya a que valores más, a que se te prepare para la aplicación de una ética acerca del empleo y obtención de los dineros. Y esto me trae a mí en lo personal el recuerdo de este expresidente de Uruguay, que es Pepe Mujica, de cariño Pepe Mujica, que tiene una frase muy contundente que generó que se hiciera, o sea, esta y otras muchas frases, pero esta es una de las que hace mucho eco en las futuras conferencias. Se ha convertido en un conferencista después de haber sido presidente de Uruguay y una de ellas es: no compras con dinero, sino con tiempo de vida. Ahí tengo un error ortográfico, sino con tiempo de vida. Entonces, a continuación voy a hacer una pausa en este video para escuchar a viva voz a Pepe Mujica con esta idea. Bien, ¿en qué gasta la familia mexicana promedio? Estos son algunos de los datos que vienen en tu libro de texto. ¿Cuánto es mi gasto personal en un mes? Y bien, se te invita en esta actividad a que hagas una especie de reflexión.
si habría alguna manera de generar menos gasto en cosas superfluas, superficiales, no tan vitales, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ese punto en las instrucciones. Otro de los datos, fíjate bien, ya empezamos con política, decimos que el joven es apático, luego seguimos con la economía, dijimos que en un inicio pues no hay ni cómo le hagan los adolescentes, sin embargo ya a partir de prepa y universidad ya generan un poco más de actividades donde puede haber un trabajo y adquisición de dineros de por medio. Ahora vamos al tercer aspecto de la influencia social en la configuración de la identidad adolescente, que es la religión. Y aquí dice que el hecho de que tú tengas nuevas formas de razonamiento, y esto es que a raíz de la secundaria, según la teoría de Piaget, tú ya desarrollas un pensamiento formal hipotético deductivo. Es decir, tú ya tienes un alcance de hacer especulaciones o de hacer hipótesis o de hacer argumentaciones que pueden ir hacia adelante y hacia atrás, en el sentido de que si tú dices, si esto desencadena esto por estas razones, si yo lo repito va a suceder esto, y si yo hago un cambio aquí va a suceder aquello. Todo ese tipo de pensamiento o de procesos mentales que lleva consigo a hacer ese tipo de conclusiones y de pensamiento, a eso se refiere. Entonces, si esto lo aplicamos en el tema de la religión, pues bueno, tenemos acá que los adolescentes ya inician un despertar religioso que ya va a depender de que este pensamiento alcanzado, formal, hipotético, te va a llevar a que tú tengas un enfoque nuevo a las creencias adquiridas desde la infancia. Es decir, las vas a cuestionar y ya tú vas a ir decidiendo si realmente continúas en una fe, si sigues con esas costumbres de ir al domingo a misa, si sigues en esas costumbres de adoptar una espiritualidad, o le pones pausa o lo pones de un lado a ser indiferente, tanto como la política. La mayoría hace esto último, ¿no? Ahora bien, vámonos al perfil del adolescente posmoderno. ¿Cómo se configura tu identidad en estos tiempos tan revueltos, ¿no? Tan complicados? ¿Cuáles son esos rasgos que identifican a tu adolescencia y que la hacen diferente a la adolescencia de años pasados o de la época de la modernidad, por ejemplo? Bueno, pues aquí vienen varias palabritas medio raras que tal vez no hayas escuchado, pero que ahora vas a ir entendiendo de qué van. La primera es vida presentista. Esta es una expresión, no es una palabra en singular. Y esto tiene que ver con una actitud del adolescente de que tienen una vida por vivir, pero un presente que gozar. Viven aquí, el ahora, y dicen, no, es que no hay mañana, tienes que vivir porque si no se te va la vida, y si no hiciste las cosas más divertidas o disfrutables, pues qué caso tiene, ¿no? Sin embargo, dice acá, a mí no me va a pasar superpoderes. La psicología dice que el adolescente adopta ciertas actitudes como de Superman. Si le piso el acelerador, a mí no me va a pasar. Yo tengo todo bajo control. A mí no me va a pasar. Si tengo relaciones sin anticonceptivos, no va a haber un embarazo. Eso le pasa a otras personas, pero a mí no me va a pasar eso. Puedo hacerlo. Entonces hay esta ideología, ¿no?, que tiene que ver con la vida presentista, con decir, le doy todo al momento y no pienso en mayores consecuencias a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Hay otra característica, la segunda, narcisismo hedonista. ¿Eres hedonista? ¿Qué es eso?, me van a decir algunos. Bueno, tiene que ver, el narcisismo tiene que ver con esta historia de Narciso, que estaba enamorado de sí mismo, y es el símbolo de la posmodernidad. Es decir, no solo representa a los adolescentes, sino nos representa al resto de la sociedad, nos representa a los adultos, nos representa a la tercera edad, nos representa a los niños. Todos queremos ser narcisos y todos queremos ser hedonistas. El hedonismo es la búsqueda de cosas placenteras, de cosas divertidas. Entonces, yo soy adulto, yo trabajo, yo también quiero divertirme. Y entonces vimos un cambio generacional donde ahora los adultos no dicen, no, yo ya viví mi juventud y ahora es hacer mis sacrificios, sacar a mis hijos adelante y pues ni modo, primero ellos, primero acá, primero allá. No, ahora todos queremos ser hedonistas, pero no dejemos de lado los adolescentes que ya como tendencia de su etapa de vida lo son.
Entonces dice acá que en una moral así subjetivista, narcisista hedonista, en la que todo vale, no es posible distinguir el bien del mal moral, ya que todo queda relativizado al sujeto. ¿Qué significa esto? Que va a decir, ¿mentir es malo? Ah, no, no, no. Mentir depende, porque mira, si le mientes una mentira piadosa es buena, pero de ahí se agarran muchas veces para estar mintiendo a la menor provocación, para ser deshonesto a la menor provocación, para ser corrupto a la menor provocación, porque en este tema de la corrupción creemos que solo los políticos, pero en realidad cada que tenemos una oportunidad de agandallar algo, nosotros damos pie. Y si yo te doy un ejemplo en el ámbito académico, desde copiar una tarea ya es un acto de corrupción que está socialmente aceptado por muchos. Desde copiar un examen ni se diga. Y así sucesivamente. Entonces ya la moral y los valores depende, es cuando a mí se me acomode, cuando a mí, pero díganme que sí tengo moral, díganme que sí tengo valores y principios, aunque en realidad los uso a conveniencia, ¿no? Entonces el hedonismo se traduce en una vida entregada a la seducción de lo múltiple y de lo momentáneo, al goce de lo nuevo y de sí mismo. Es un individualismo egoísta y siempre va a ir centrado a la satisfacción de las necesidades individuales y placeres momentáneos. Y entonces vemos muchas personas que a veces caemos en cierta obesidad o subimos de peso, y sobre todo en pandemia, no porque la ansiedad, pero también porque, bueno, ya que estoy sufriendo, al menos me doy mi gozo con la comida, con estar más tiempo tonteando en el celular, porque muchas veces es el jueguito, o es ver estados, o es ver, no sé, pero no cosas productivas o que te lleven a un crecimiento personal. Sabemos que podríamos aprovechar mejor esa media hora en hacer media hora de ejercicio. Y no lo hacemos. Son ejemplos, ¿no? Son ejemplos. Entonces, otra configuración de la identidad está plasmada por el pasotismo en esta posmodernidad. ¿Qué es el pasotismo? Es esa actitud de desinterés e indiferencia a los asuntos de la vida pública. ¿Cuáles son los asuntos? Los que vimos al inicio. Los que tienen que ver con la política, con la economía y con lo social, a diferencia de lo religioso. Entonces, el pasotismo es me da, y no me siento representada por nadie, y entonces dice, frecuentemente se torna en humorismo en cuanto a desinterés lúdicamente interesado, ya que la política es así, carente de ilusión y de esperanza, la mejor salida es pasarla bien a su costa, convirtiéndola en fiesta, pasatiempo o distracción, sin lucha ni enfrentamientos. Es significativo al respecto de mítines, fiesta, tan frecuentes en las campañas electorales, en los que la fiesta, en los que más la fiesta que el meeting es aliciente para los seguidores y simpatizantes. O sea, no nos casamos con una idea como aquellos estoicos, epicúreos que decían, no, mi idea es entreno militar para proteger a mi pueblo y tener buenos gobernantes. Pero acá no, acá es, órale, ¿de qué se trata aquí? No, pues estamos haciendo un meeting, pero van a regalar o nos van a poner tal música, tal grupo musical de tendencia, y tú vente, va a pasarla bien, no nos importa el para qué es, ¿no? Esto es un ejemplo del pasotismo. ¿Cómo inciden todas estas variables, lo comentado, el pasotismo, el hedonismo o el narcisismo hedonista, pues la vida presentista? ¿Cómo inciden estas variables en que tú configures tu identidad así como están las cosas ahorita? Bueno, dice Miguel Ángel Ramírez Jardines, ha proporcionado una especie de diagnóstico del cual yo saqué estas palabritas como clave, ¿no? Pero en lo general, pues dice cómo los medios electrónicos son más atractivos para el adolescente que otras cosas. Hay una separación de generaciones, es decir, la generación de tu papá vivió muy diferente su adolescencia a cómo la estás viviendo tú. Asimismo, te separas de los adultos, y esto sí lo hicieron todas las generaciones anteriores. Hay una separación. Yo prefiero estar con mis cuates de mi misma edad a estar con el mundo de los adultos, ¿sí? La globalización también te afecta mucho. De repente te enteras de cosas que suceden en Japón, en Corea, que son mucho más atractivas para ti que las de tu propio país o las de otro país en el continente americano con quien tuvieses más, pues, cercanía en tradiciones, idioma, etcétera. Entonces, también está en la tecnología. Si vemos las TICs, las redes sociales,
Los videojuegos, las consolas, cómo esto es el mundo de generaciones más posmodernas. El lenguaje es diferente, esta parte de cómo chatean, de cómo preferimos mandar WhatsApps o audios que hacer una llamada. Ya hacer una llamada ya es así como que estoy violentando el tiempo y la libertad de expresión de la otra persona. O sea, ¿por qué me llamas? Mándame un mensaje y así yo decido cuándo te regreso el mensaje, el audio o te leo, ¿no? Entonces, el tema del aburrimiento en estos tiempos posmodernos, si no estás haciendo algo que tenga que ver con una pantalla, ya es aburrido. Si no estás haciendo algo que tenga que ver con algo hedonista o narcisista, ya es aburrido. O sea, piensen en mí, ¿por qué me aburro, no? Y es recomendable también estar, pues, aburridos, ¿no? Entonces, toda esta perspectiva dice que la construcción de las identidades se basan en esta diferenciación por el estilo y las prácticas culturales, las formas de vida. Acuérdate que eso es la cultura, cómo llevamos a cabo nuestro día a día, qué has identificado de todos estos rasgos que sí coinciden o que están presentes en tu forma de vida cotidiana, ¿no? Y agárrate, porque con esto de la pandemia apenas se están formulando investigaciones de ver cómo nos va a afectar. Ya que estemos vacunados las mayorías en el globo, cómo nos va a afectar para construir una nueva identidad humana y los adolescentes en lo particular también. Entonces, sí se ven tamizadas, o sea, sí se ven sí, afectadas, para bien o para mal, por la tecnologización de la sociedad, generando una estética novedosa acompañada por rituales y códigos que ayudan a construir el lugar propio y que se presentan como claves de pertenencia a través de conductas, acciones y respuestas ofrecidas por los propios adolescentes ante la emergencia de la nueva realidad sociocultural posmoderna. Entonces, esta es la propuesta que hace tu libro de textos para hacerte entender todo esto que estás viviendo desde un enfoque social y cómo es que te está afectando, te des o no cuenta, ¿sí? Entonces, esto es todo por hoy en el video, pero ya en clase veremos detalles de instrucciones para las 2 actividades de esta semana.